buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Por el retardo, pero es que mi juzgado ahorita está de guardia y tuvimos una audiencia que se prolongó un poquito, pero ya estamos aquí. No importa, profe. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Excelente. Bueno, antes de comentar la clase, ¿alguien que quiera comentar algo? Yo, maestro, Mándeme. a nombre de todo el grupo le queremos hacer una pregunta. ¿Nos podría decir cómo se castiga la bigamia? ¿Cómo se castiga la bigamia? Buen punto. Bueno, la bigamia, vamos a partir de que es un delito que se comete en materia civil. ¿Sí saben qué es la bigamia? Una persona que contrae dos matrimonios. Así es. Bueno, la bigamia, pues... Se castiga por la vía civil, no penal. No, tiene su nacimiento en la vía civil, pero se castiga en la vía penal. Es que más adelante vamos a ver, tal vez no sea conmigo, los llamados delitos especiales. Todas las acciones que vienen contempladas en el Código Penal, sea federal o estatal, son las acciones o las conductas que están tipificadas como delitos. Pero eso no quiere decir que solamente el Código Penal las establezca. Ahorita vamos a mostrarles cuáles otras leyes establecen diversas conductas tipificadas como delitos. Pero hay delitos especiales que vienen en normas que no tienen nada que ver con conductas delictivas. Digamos un ejemplo, la ley de amparo. La ley de amparo establece un delito que es precisamente violación a la ley de amparo. ¿Qué es lo que vulnera el bien jurídico tutelado en ese delito especial? Pues es la impartición de justicia. Es decir, si un quejoso comparece ante una autoridad de amparo y asevera hechos falsos, esa acción constituye un delito especial que se llama violación a la ley de amparo. Entonces, el tipo penal de bigamia tiene sus orígenes en la materia civil, porque es ante la autoridad del registro civil. Cuando una persona va y, estando casada, posteriormente contrae matrimonio con una diversa persona, pero es sancionado y tipificado por el Código Penal. En este caso, a ver, déjenme checar qué artículo es. Es el 205. ¿De qué legislación? Código Penal de la Ciudad de México. 205. Bueno, ese es el especializado, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, miren, de manera general, en el Código Penal Federal viene establecido en el 277. Si ustedes se van a la lectura del artículo 277 o en el artículo que prevé a cada uno de los códigos estatales, dependiendo del estado en el que se encuentren, ahí viene tipificada la conducta y obviamente trae una pena establecida. En el caso del Código Penal Federal, Es el 279, ¿no, profesor? Aquí lo tengo, espérame tantito, déjame lo checo. ¿Del federal? ¿O de cuál código me hablas tú? Sí, correcto. Sí, del penal federal. Exactamente, pero viene en el capítulo de delitos contra el Estado civil y la bigamia. Efectivamente, establece en el artículo 279, dice, se impondrá hasta 5 años de prisión o de 180 a 360 días multa al que, estando unido con una persona en matrimonio, no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio con las formalidades legales. Esto nos lleva a concluir que, pues obviamente ahí viene la pena establecida para las personas que incurran en esas conductas. Entonces, una pregunta, ¿y se sanciona de la misma manera si es trigamia o poligamia? ¿Aumenta el castigo, la penalidad? Bueno, no, es la misma. Es una sola conducta. Es una sola conducta. Entonces ahí viene la pena. Ahorita vamos a ver lo que son las circunstancias del delito
dónde podría aumentarse o qué es lo que se toma en consideración el juzgador al momento de poder imponer las penas. Solo una pregunta. Aquí dice que se pondrá la prisión o bien de 180 a 360 días de multas. ¿En qué consiste que el juez dé la sentencia de los años de prisión o de la sanción económica, o son simultáneas? Mira, por lo regular, todos los delitos, los delitos tienen ambas sanciones. Les platicaba la clase pasada que tienen por lo regular una sanción punitiva y una sanción pecuniaria. En este caso, hay una disyuntiva que dice o. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso? Aquí el juez tomaría en consideración qué es lo que más le beneficia al reo. Recuerden que siempre por obligación constitucional el Estado, en este caso las autoridades jurisdiccionales, tienen la obligación de siempre velar por los derechos fundamentales del imputado. En este caso, si tenemos una disyuntiva opcional donde te dice o, porque por lo regular en los delitos siempre es y, o sea, te dice se le sancionará, por ejemplo, si nos vamos aquí en el 277, dice, se impondrá de 1 a 6 años de prisión y multa de 100 a 1,000 pesos. Ahí en este caso, ¿qué va a hacer el juzgador? Poner, por ejemplo, la pena mínima, que les dije en la clase pasada que se impone la pena mínima, es 1 año de prisión y aparte una multa de 100 pesos. En este caso, que la sanción viene con la disyuntiva o, es opcional. El juez aquí en este caso, pues ya tendría que analizar las circunstancias de que se cometió el delito para él poder determinar, porque aquí por ejemplo la pena de prisión vamos a tomar en cuenta que dice hasta 5 años. ¿Qué es esto? Que no tiene una pena mínima. Sin embargo, el Código Penal establece que la pena mínima será de 3 días. Entonces ahí tendría que imponer o 3 días o 180 días multa. Ya obviamente por tratarse de los bienes jurídicos tutelados, pues creo que sería más favorable que le pusieran los 180 días, que multiplicados por el salario mínimo, que es la unidad de medida y actualización, que es de 89.62 pesos, tal vez el imputado diga, no, sabes que me conviene más los 3 días. O sea, me voy 3 días a la cárcel y ya no pasa nada. Pero sí es opcional. Lo que les comenté en la clase pasada, siempre el juez actúa conforme a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos. Acuérdense que de los delitos siempre es el mismo: daño en propiedad, robo, homicidio, secuestro. Sin embargo, todos tienen comisiones distintas o tienen cosas, acciones que siempre llevan al juzgador a determinar una acción diversa en cada asunto. Profesor, o sea, cada delito tiene que ser analizado de manera independiente, autónoma. Perdón. Profesor, ¿y los 3 días quedan también con antecedentes penales, así sean 3 días? Sí, es que el antecedente penal es un registro nacional que lleva el Estado para lo que les había comentado en la clase pasada sobre la reincidencia. Si una persona ahorita no es solamente la imposición de la pena, implica el hecho de que tú ya tuviste una sentencia condenatoria por un delito que cometiste, porque una sentencia condenatoria implica que ya eres tú culpable. Ya no opera en tu favor la presunción de inocencia. Recordaremos que el principio de presunción de inocencia, ahorita vamos a abordar el tema de los principios del derecho. El principio de presunción de inocencia, muchachos, es un principio fundamental en el proceso penal. Es este principio que establece de manera tajante, clara y precisa que toda la persona que sea señalada por la posible comisión de un hecho con apariencia de delito tiene derecho a ser tratada durante todo el procedimiento como inocente, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál es demostrar lo contrario? Hasta que obre en su contra una sentencia firme. Ojo, firme. Una sentencia que haya sido emitida por un juez de primera instancia, confirmada por un tribunal de apelación, e incluso que en el amparo, que es un órgano de un medio de defensa extraordinario, se le haya negado y la sentencia haya quedado firme de tal manera que no sea modificada, no pueda ser modificada. Es ahí donde ya se destruye en automático el principio de presunción de inocencia. Entonces, en este supuesto, aunque la pena sea de 3 días, o sea, la multa de 180 días, ya pesa sobre la persona una sentencia condenatoria. Y eso nos conllevaría a que él adquiriera la calidad de reincidente o perdiera la de primo delincuente. Que es lo que les comenté que el juzgador tome en cuenta para poder las sanciones en los subsecuentes procedimientos que se le instauren en su contra.
Gracias, profesor. ¿Sí, más o menos? ¿Sí, más o menos quedó claro, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Dijo 3. Primero ante el juez, luego el tribunal de apelación y luego el órgano de apelación. Sí, todos los procedimientos, eso es así un comentario extra fuera de clase. Todos los procedimientos tienen, o el proceso penal inicia con una denuncia o una querella, o sea, dependiendo del delito. Si el delito, acuérdense, si es un delito que se persigue de oficio, es a través de una denuncia penal. La querella es cuando se establece sobre aquellos delitos que necesitan una querella necesaria, como en el caso de los que son perseguidos a instancia de parte agraviada, como el caso común es el de daño en propiedad. El daño en propiedad no se puede iniciar ni se puede hacer la prosecución del delito si la parte ofendida no va y presenta la querella. En el caso de los delitos que son perseguibles de oficio, dígase lesiones, homicidio, robo, esos delitos son perseguibles de oficio y se inicia con el parte informativo o con cualquier persona que vaya y ponga ante conocimiento a la autoridad que ella tiene conocimiento sobre la comisión de un hecho con apariencia de delito. ¿Sale? Una vez que ya el órgano investigador, que es el órgano ministerial, hace sus investigaciones y cuando considera tener los elementos suficientes para poder acudir ante la instancia del juez de control, judicializa la carpeta, sea con detenido o sin detenido. Aquí obviamente, si es con detenido, recordemos que la autoridad investigadora tiene 48 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Si no lo hace en ese tiempo de 48 horas, tendría que decretar la libertad. Si el órgano el órgano jurisdiccional advierte que la fiscalía rebasó esas 48 horas que constitucionalmente le otorga la Constitución, valga la redundancia, nosotros tendríamos que calificar de ilegal la retención. ¿Por qué? Porque está rebasando esos parámetros y se consideraría no tanto privación ilegal de la libertad, pero sí se calificaría de ilegal la retención. ¿Sale? Sin embargo, si no hay detenido, pues la fiscalía tiene abierto su derecho, sus facultades para poder continuar la investigación hasta que ella considere que tiene los elementos suficientes para lograr una vinculación a proceso, es decir, que cuenta con elementos suficientes para acreditar ante el juez de control que se cometió un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Son acciones distintas, ojo. La comisión de un delito es primero y después la probabilidad de que el imputado lo cometió. Obviamente, si no hay la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, menos va a existir la probabilidad de que un imputado lo cometió. ¿Sale? Entonces, siempre, por cuestión de técnica jurídica, siempre se analiza en primer término la comisión del delito. Sin esta, no existe la responsabilidad. Ojo. Posteriormente se lleva el juicio, lo que es el procedimiento, que inicia con una audiencia inicial de control de detención o formulación de imputación, hasta concluir con la primera etapa del juicio oral, concluye con una audiencia de etapa intermedia, y después se turnan los autos a un diverso juzgador que se le llama tribunal de enjuiciamiento. Ese tribunal de enjuiciamiento lleva la audiencia final, que es la audiencia de juicio. Ese juicio concluye con una audiencia condenatoria o absolutoria. En dado de que cualquiera de las partes que considere estar inconforme con el fallo, pues tiene a su alcance el recurso de apelación. El recurso de apelación conoce, en caso del fuero común, conoce una sala penal. En el caso de los órganos federales, conoce un tribunal unitario. ¿Sale? Esa sentencia que dicte en su caso la sala penal o el tribunal unitario son de aquellas que causan firmeza por ministerio de ley. Sin embargo, eso no quiere decir que sean ya irrecurribles o irrevocables. ¿Por qué? Porque nuestro órgano, bueno, nuestra legislaciones establecen un diverso, un acto, un medio extraordinario de defensa, que conocemos como el juicio de amparo. Ustedes lo van a ver más adelante, no sé, ya como por tercer año, yo creo, más o menos, tercer semestre, lo van a ver. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa donde concurre una persona que se siente agraviada por lo resuelto por la autoridad jurisdiccional y que aduce que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna,
y de ese conoce un juez de distrito. Bueno, en ese caso sería, como es contra la sentencia, sería un tribunal colegiado. Hay amparo directo y amparo indirecto. Entonces, es ahí donde ya, una vez que el amparo directo se niega, es ahí donde ya la sentencia queda completamente firme. ¿Sí, más o menos? ¿Hola? Sí, muy bien, Sí, pero profesor. como muy rápido. Profesor. Muchas gracias, entendido. Es rápido porque es un comentario extra, muchachos. Muchas gracias, maestro, por... Ok. Poco a poco lo van a ir viendo, pero es importante que desde ahorita lo vayan tomando en consideración para cuando llegue su clase correspondiente de amparo no lleguen tan fríos. Gracias. Claro, el amparo es una materia muy bonita, es una materia muy, muy bonita, de verdad, cuando les toque su profesor, pongan mucha atención. Es una materia pues muy amplia, donde la autoridad, en este caso el juez constitucional, él revisa el actuar de los jueces de instancia. ¿Sale? Sí, maestro, gracias. Bueno, Profesor, gracias. Solo eso, maestro, gracias. perfecto. Pues espero haber aclarado su duda, muchachos. Claro que sí, lo aclaro, gracias. Gracias. Voy a compartir, terminando la clase les voy a hacer igual otra vez llegar las diapositivas ya actualizadas con los temas que vamos a ver hoy. ¿Va? Vamos a compartir. Sí, maestro. Bueno, en la clase pasada recordarán que hablamos sobre el ius puniendi y el ius penale. Recuerdan que dijimos que en términos más concretos, pues el derecho penal subjetivo pues es sinónimo de derecho a penar que tiene el Estado, el cual es más conocido por su denominación latina ius puniendi, la cual se puede definir como la facultad que tiene el Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer las sanciones penales a quienes las realizan. Aquí, muchachos, el fundamento jurídico del ius puniendi del Estado mexicano se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la fracción 21 del artículo 73. ¿Qué establece esta fracción 21? La fracción 21 establece que el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es el órgano facultado para expedir las leyes que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la norma, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electorales, así como en general todas las leyes que contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas y los municipios. ¿Qué tomamos de esto, muchachos? Que el Congreso de la Unión es el único facultado para expedir las normas. Háblese de normas penales, las locales, administrativas, civiles, todas las leyes que son expedidas tienen que ser expedidas promulgadas por el Congreso de la Unión. Obviamente estamos hablando de las normas federales, aclaro, porque cada estado también tiene su congreso, pero tiene una función distinta. ¿Sale? ¿Algo que quieran comentar? Profesor, ¿no va a presentar su pantalla? ¿No la están viendo? No. Discúlpeme, le puse aquí compartir pantalla. Perdón, discúlpeme. Ya le puse compartir pantalla, ¿no se ve? No, maestro. ¿No la están viendo ahí? No. Maestro, es que parece ser que aún no le dan el mando, por eso no nos puede compartir la pantalla. Sí, entendí. Y bueno, ¿estará aquí el coordinador para que me dé el mando? Profesor, perdón, una duda nada más rápida. ¿Nos había pedido la agenda civil o la agenda penal? No, la recta señorita. No, yo ahorita no les he pedido todavía agenda, chiquita. ¿Mandé? Yo ahorita no les he pedido la agenda todavía.
Ah, ok. Ya Gracias. estamos viendo lo que es la teoría. ¿Estás? Gracias. Nada. Coordinador, si le puede dar el mando al profesor para que pueda poner las diapositivas, de favor. Creo que el día de hoy no hubo coordinadores porque no se vio la presentación cuando ingresaron los profesores. ¿Sí me escucha el coordinador, no? Sí, claro que sí. ¿Me puedes dar el mando para compartir la pantalla, porfa? Listo, profesor, ya está. Gracias. Me disculpa, muchachos, no me di cuenta. Sin problema, profesor, a la orden. ¿Ahí ya las ven? Sí, maestro. ¿Ya? Profesor, ya se ve. Perfecto. Gracias, profe. No, discúlpenme, no me di cuenta, muchachos, perdón. Bueno, pues ya, de acuerdo con lo expuesto, podemos arribar a la conclusión de que el ius puniendi del Estado mexicano se sostiene en un tripoide consistente en la emisión, aplicación y ejecución de las normas penales. Es lo que les comenté ahorita. Él las emite, él las aplica y él las ejecuta. Recuerdan que la clase pasada les dije que solamente el Estado tiene la facultad para... Podemos decir que la facultad del Estado no solo consiste en emitir las normas penales, sino que también aplicarlas y ejecutarlas. Es decir, el Poder Judicial podrá conocer todas aquellas conductas que consideradas como delitos y determinar conforme a la ley la sanción a imponer y quién lo cometió. Eso lo podemos encontrar en nuestro artículo 21 de la Constitución, que establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad jurisdiccional. Les comenté hace rato que existe también la autoridad ministerial, que es el órgano investigador. Sin embargo, él únicamente, su función en términos del 21 es investigar los hechos. Ya es su obligación ponerlos en conocimiento del órgano jurisdiccional, y única y exclusivamente es quien determina o tiene la facultad de determinar si es o no cometió el delito e imponer la pena y en su caso ejecutarla. ¿Sale? Por otra parte, tenemos que hablar, muchachos, no debemos perder de vista que la norma penal proviene de fuentes reales y formales. Las fuentes reales son el conjunto de hechos que hicieron o motivaron al legislador a determinar el contenido de esas normas jurídicas, es decir, son el fruto del momento histórico y el lugar de donde se concibieron, todo ello para lograr una convivencia social armónica. Comentamos en la clase pasada, me preguntaban sobre lo de cómo se surgían las penas en base a los delitos, si había delitos que tienen una pena menor, como en el caso del que les comenté del hidrocarburo, con un delito de homicidio, que tiene una pena de 20 años, o en el caso del secuestro, que tiene de 50, y les comenté que el legislador tenía que acudir precisamente a estas fuentes reales, es decir, advertir lo que pasa en la sociedad, qué es lo que necesita la sociedad para seguir viviendo en armonía, y tomar en consideración cuál es el índice delictivo para él poder emitir o modificar en su caso las normas. Les platiqué la experiencia sobre el caso de la ley de hidrocarburos, que anteriormente el delito de robo de hidrocarburos se establecía en el Código Penal Federal. Sin embargo, derivado del alto índice, se tuvo la necesidad de derogar el artículo del Código Penal y crear la nueva ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Anteriormente el delito tenía una pena de 4 años, ahorita estamos hablando de que tiene una pena de 15 años. Entonces es con base en las fuentes reales, que es lo que toma en consideración el legislador para poder emitir en su momento las normas, ¿sale? Y establecer en cada conducta delictiva la sanción que deberá aplicarse a la persona que incurra en ese tipo de conductas, obviamente estableciendo o previendo el bien jurídico tutelado, ¿sabes? En tanto que las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas, de modo que en el derecho mexicano consisten diversas normas. Hace rato les expliqué que no solamente, o no se vayan con la idea, con la finta de que solamente el Código Penal establece los delitos. Aquí, ¿dónde lo puse? Tenemos diversas legislaciones. Por ejemplo, si bien la mayoría de las normas penales o los actos que constituyen delitos se encuentran establecidos en los códigos penales, digas en el federal o en el local, que tiene cada una de las entidades federativas, lo cierto es que existen otras leyes que también
las contienen. Les dije hace rato, por ejemplo, está el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, tenemos la Ley de Migración para aquellos delitos indocumentados, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para aquellas personas que tienen en su casa maquinitas tragamonedas, si no tienen los permisos también es un delito. Tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Sale? Si les queda ya claro que no solamente es el Código Penal que establece las conductas, sino que hay una amplia gama de normas que regulan las conductas que pueden ser castigadas como delito. ¿Sabes? Aquí, muchachos, la tarea que les voy a dejar es que me hagan no sé si alguno de ustedes tenga conocimiento, ya les habían explicado de cómo se crean las normas. Todas las normas tienen un proceso legislativo. No sé si ya les hayan por ahí comentado cuál es ese procedimiento legislativo, que es iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. No, profe. Bueno, así rapidito me les platico nada para que para darle entrada a la tarea que vamos a hacer para la próxima clase. Todas las normas tienen un proceso, existe un proceso legislativo para emitir cualquier ley, dígase local o estatal. Es un proceso legislativo que se integra por 5 pasos, si mal no recuerdo, de los cuales tenemos la iniciativa, que es la iniciación que se da en la Cámara en el Congreso de la Unión. Tenemos la discusión, la aprobación, la sanción, su publicación y la iniciación de la vigencia. La tarea consiste en que me hagan ustedes un estudio de ese proceso legislativo. Me van a poner cuáles son los 5 o 6 puntos que les acabo de decir y en qué consiste cada uno. Ellos con la finalidad de que ustedes conozcan cuál es la manera en que se crean las normas. ¿Sale? Y también me gustaría que ahí me pusieran, me hablaran algo de ustedes, para poderlos conocer un poquito más. Que por qué estudian Derecho, no sé, cualquier cosa que me quieran comentar. Para yo poderlos conocer, porque pues como no estamos de manera presencial, no tengo el gusto de conocerlos. Y la verdad sí me gustaría saber cuál es su intención de estudiar Derecho, por qué están aquí. Ahí sí de manera breve, no crean que me voy a extender demasiado. ¿Sabes? Daniel, dime. Sí, profesor, nada más era para comentarle que sí ya habíamos visto algo de eso en una clase de introducción al derecho. Perfecto. Ok. Bueno, me gustaría que lo tuvieran muy claro, porque luego mucha gente, como somos abogados, siempre dicen, oye, ¿cómo se crean normas? Y muchas veces nos olvidan los pasos o los conocemos así nada más de memoria, como os acabo de decir, pero no tenemos la ciencia cierta cómo es que se viene desarrollando cada uno. Mario, dime. Gracias, profesor. En relación a la tarea, ¿le entregamos y la enviamos vía correo? Me la van a mandar por correo. Ojo, tiene que ser a mano. Escrita a mano. No, ¿cuántas martillas? No, es libre. Lo que quiero es que la hagan ustedes a mano para que se les grabe, porque si no la van a agarrar y la van a copiar de internet y me la van a pegar en una hoja. No, a mano. Para que más o menos tengan así nada más búscanle, proceso legislativo en el mismo Congreso de la Unión, ahí viene. Profesor. Y ponerme hablarme de ustedes un poquito. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es su intención de estudiar Derecho? Para conocerlos más que nada. ¿De dónde son? Porque ya vi que van a ir de varios estados. ¿De dónde son? A ver si tengo por ahí un paisano. Yo soy del estado de Michoacán. O si hay aquí del estado de Puebla. ¿Sabes? Profesor. Mándeme. Profesor Marta López, tengo problemas con mi internet. ¿Puede ser posible que me repita los puntos que tengo que investigar? Sí, el proceso legislativo. El proceso legislativo, vas a investigar cuál es el proceso legislativo para la creación de las normas. Dígase penales, locales, estatales. Es un mismo proceso. Son 6 puntos lo que tienes que investigar y narrarme en qué consiste cada uno. Es la iniciativa, la discusión, aprobación, sanción,
publicación e iniciación de la vigencia. Ya les estoy dando la tarea, muchachos, ¿eh? Bueno, pues repítelo de nuevo, por favor. ¿Iniciativa y qué? Sí, profe, por favor. La iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Es muy sencillo, muchachos, de verdad es muy fácil. Se van a reír cuando vean. Es concreto. Sí, está en el portal del Congreso. Exactamente, ahí viene. Lo que quiero es que ustedes lo hagan a mano, no agarren y lo copien. O sea, en computadora, no. Quiero que lo hagan a mano para que se les quede grabado cuál es cada uno. Acuérdense que en el caso de la iniciativa, ¿cómo inician las leyes? Recordaremos que nuestro Congreso de la Unión tiene 2 cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores representa al Estado, la Cámara de Diputados representa Perdón, olviden eso. La Cámara de Senadores representa al gobierno y la Cámara de Diputados representa a la población, al Estado como a la sociedad, pues vamos. ¿Sale? Una de esas cámaras, cualquiera de ellas puede iniciar o proponer la creación de una ley. ¿Sale? A eso se le llama iniciación. Posteriormente, esa iniciativa se pasa a la otra cámara, que se convierte en cámara revisora. Y ahí ya viene el procedimiento. Ya no les voy a decir nada porque si no ya no van a investigar. Pero ya estábamos apuntando. ¿Dónde? Ya estábamos apuntando. Sí, no. De verdad, nada más pongan ahí en la página del Congreso de la Unión y ahí viene. Ahí lo van a encontrar, muchachos. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre ese punto? Estrada, ¿tiene la mano levantada? No, profesor. Buenas tardes. Profesor. Hola. ¿Me escucha? Te escuchas muy bajito, un poquito más fuerte. ¿Aquí me escucha mejor? A ver, ahí. Miren, nada más para comentarle, yo acabo de entrar a este grupo, soy nuevo. No sé si me podría mandar su correo electrónico o decirme su correo electrónico para yo mandarle las tareas. ¿Lo pongo en el chat? Sí. ¿Qué te parece si mejor te lo compartimos, amigo, por vía WhatsApp? Ah, pues sí, pues ya tienes el grupo. Ah, sí, también. Hay un grupo con tantos compañeros y ahí te pueden proporcionar información. Ok, de acuerdo, muchas gracias. ¿Va? Gracias. ¿Alguna otra duda? Alguien más tenía la mano levantada, pero ya la bajó. Valenzuela, dime. Gracias, profesor. ¿Para cuándo sería entregarle el trabajo? Para el jueves. Yo sé que es puente, muchachos, pero es algo bien rápido. No, les juro, no se llevan ni media hora. Para el jueves, para yo poder revisar el viernes, ¿va? Y no se les olvide poner su nombre, el estado donde se encuentran y para yo poderlos identificar, ¿va? Porque todavía no me hacen llegar la lista de todos ustedes. Entonces, para poderlos, Profesor, para corroborar su correo electrónico, ¿me lo puede decir de nuevo? Bueno, es mi segundo nombre y mi primer apellido. Está en la primera diapositiva. Es salomonguía@hotmail.com. Si te vas a la primera diapositiva, ahí está mi nombre, su servidor. Es mi segundo nombre y mi primer apellido. ¿Vas? ¿Valenzuela? ¿No? Perdón, se me había olvidado bajar la mano. Ah, no se preocupen. Ya. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir con la clase. Bueno, ya les expliqué que lo que son las fuentes formales y las fuentes reales y las fuentes formales. Aquí en las fuentes formales, bueno, las fuentes reales, las fuentes formales son los procesos de creación de la norma jurídica, de modo que en el derecho mexicano consisten en los siguientes: la ley, tomen nota, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. Hace rato les hablé del principio de presunción de inocencia, ¿sale? Estas fuentes formales son las que rigen el derecho penal. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. O sea, ¿sí me estoy escuchando, entendiendo? ¿No? Sí. Va. Perdón, profesor, cuando usted dijo entonces de las reales y hablaba de las leyes
por ejemplo, la Ley Federal de Juegos, la Ley para el Delito contra la Salud y demás. ¿Esa entra en las leyes, en las fuentes formales o reales? Es que todas las leyes son fuentes formales. Les comenté que las fuentes reales son las que toma el legislador para poder emitir esa norma. Para hacer una nueva, digamos. Exactamente, es como ahorita que salió ahorita con el presidente. Dice, ¿sabes qué? Crearon una norma donde él saca y dice, ¿sabes qué? Ahora ya va a ser un derecho de los mexicanos decir si renuncias o no o sea, te vas o te quedas en el cargo. Ajá. ¿Vale? ¿Qué es lo que vio el legislador? Pues en base a lo que el propio presidente hizo promesas de campaña, él ahora se ve en la necesidad de sacar esa ley. Entonces, las fuentes reales son las que los legisladores analizan para poder ellos emitir una determinada norma o modificarla o crear una nueva. ¿Sale? Como lo que dicen que es la esencia o exactamente de la ley. Exacto, que son lo que les comenté la clase pasada, quienes estuvieron presentes, les comenté la exposición de motivos. En esa exposición de motivos el legislador hace una narrativa de lo que son las fuentes reales que él tomó en cuenta para poder expedir esa norma, modificarla o bien abrogarla. ¿Sabes? Es decir, reafirmando, estas fuentes reales se dan en el momento y bajo las circunstancias que se generan para poderlas generar. Exactamente, exacto. Son las necesidades que según el legislador tiene la sociedad para seguir viviendo en paz y armonía, que es lo que les comenté, que es la finalidad del derecho penal. ¿Sale? Dígase en un determinado lugar y tiempo. ¿Qué fue lo que les comenté que pasa simplemente con la ley de secuestro? A raíz del alto índice se vio la necesidad de sacar la ley. Ahorita la nueva ley de lavado de dinero es una ley pues prácticamente nueva. O la ley del maltrato animal, ¿no? Que es muy... La ley del maltrato animal, exactamente. Anteriormente, ¿cuándo veían ustedes que los animales tuvieran tantos derechos? Entonces, ahorita como hemos visto videos en internet donde ves a las personas dándoles, haciendo de maldades a los animalitos, pues. Entonces, algún legislador se le ocurrió la idea, digo, bueno, vamos a proponerla, porque ya vimos, hay sociedades, asociaciones incluso que están, pues hacen marchas, meeting, para poder, regular esas conductas en contra de los animales. Nos vemos cenando en los restaurantes, ¿no, profesor? Mándeme. O nos vemos cenando en los restaurantes. Exactamente. Ya estaba sobrepasando. En la carriola, ya saben. Bueno. Ya están sus propios. ¿Sí quedó claro la diferencia entre reales y formales? Sí, profesor, muchísimas gracias. Vale. Entonces, todas esas normas que me preguntaste entran dentro de la ley. Okay. Pero aparte de la ley, que es la que nos regula, también tenemos la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. Todo ese conjunto de fuentes formales son las que sirven al legislador para poder, al órgano jurisdiccional, para poder resolver las circunstancias que se ponen a su arbitrio, a su juzgue, pues, ¿sale? No solamente la ley. Aquí les pongo un ejemplo así rapidísimo, en el caso de la costumbre. He tenido conocimiento, no soy del estado de Oaxaca, sin embargo, por la función que desempeño, me ha tocado conocer experiencias donde hay en la sierra del estado de Oaxaca, hay lugares donde todavía se acostumbra, tienen la costumbre de que el papá da a la hija y le tienen que dar una cosa así, como si la vendiera, pues, ¿saben? Sin embargo... Perdón, profesor. Oscar Ávila, ¿podrías cerrar tu micrófono porque se interrumpe la clase? Disculpa, sí. ¿Ya? Seguimos. Donde se tienen ellos como costumbre en las comunidades de las sierras que el padre da a la hija en matrimonio y a cambio le dan a él un dote, dígase de dinero, especie. Muchas veces hay personas que vienen y pueden decir, ¿sabes qué? Pues no, es un tráfico de personas, no sé, trata de blancas, qué sé yo. Sin embargo, cuando llegan con nosotros lo que hacemos es traer un traductor, una persona de conocimientos indígenas, y si él nos dice, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta costumbre que tiene la comunidad, eso no constituye un delito.
porque la persona, acuérdense que hay que actuar en los delitos, se actúa por dolo o por culpa. Aquí en este caso la persona está actuando sin ella saber que la conducta es tipificada como delito, puesto que es algo que siempre ha hecho toda su vida en la comunidad en la que él se desarrolló o se desenvuelve. Entonces ahí donde entra, si bien el Código Penal establecería una posible conducta delictiva, lo cierto es que hay una excluyente de delito que en este caso aplicará la costumbre. Ojo, todo eso tiene que estar probado ante el órgano jurisdiccional. No es nada más que yo venga y diga, es costumbre. No. Tenemos nosotros en ese caso como órgano jurisdiccional, solicitamos el auxilio de una intérprete que conozca tanto la lengua como sus culturas y costumbres. Y es ahí donde el juez traía una excluyente de delito para poder excluir, decir que no se cumple con los requisitos para una comisión de un delito. ¿Sabes? Vamos a ver la ley y la creación. ¿Qué es la ley? La ley es un conjunto de preceptos dictados por la autoridad legislativa mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. Dentro del procedimiento legislativo prescrito, entiende que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o Poder Legislativo, la cual cuenta con 3 atributos principales que son la bilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esos son los 3 elementos, los 3 atributos que tienen las normas, todas las normas. Son bilaterales porque es bilateral porque se debe considerar que la relación jurídica ha de darse necesariamente entre dos sujetos, uno activo y un pasivo. ¿Cuál es? En este caso, uno es investido de la facultad a la que corresponde una obligación de otro. Estamos hablando de Estado, personas. Por eso es bilateral. Se da entre 2 personas. Sale entre el Estado, que es el que la aplica, y la sociedad, que es quien en todo caso, quien la recibe, por así decirlo. ¿Sabes? Es imperativa porque ésta sobrepone la voluntad de los sujetos cuya conducta encausada, independientemente de que la voluntad de esos pudiera ser contraria a la ley. ¿Sale? Nos impone, es decir, es imperativa porque nos impone una conducta. Es decir, no robar. Por eso de ahí la palabra imperativa. Te impongo, no robar, no matar, no dañar. ¿Sabes? Y la última tenemos que es coercitiva. ¿Por qué? ¿Por qué es coercitiva? ¿Qué es coercitiva? Viene la palabra coerción, obligar. Porque la norma se impone por una voluntad superior, que en este caso resulta ser el Estado, y significa la capacidad de la norma para hacerse obedecer contra y sobre las actitudes en contrario de los sujetos cuya conducta someten para garantizar su cumplimiento. ¿Sabes? Es coercitiva, por eso digo, les comento, tiene una coerción para hacerse cumplir. ¿Sabes? Aquí ya les puse, miren, viene aquí la creación de la ley. Aquí están ya los puntos, muchachos. Ya les adelanté un poquito la tarea. ¿Sale? Es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, iniciación de la vigencia. Ya ustedes nada me los desarrollan. Ahora vamos a hablar de la jurisprudencia. Según Clemente Diego, entiende la jurisprudencia como la doctrina que establece los jueces y las magistraturas al resolver una cuestión que se les plantee, que servirá para designar la doctrina y criterios de interpretación de las normas establecidas por los tribunales ordinarios de justicia, cualquiera que sea su clase o la jurisdicción a la que pertenezcan. ¿Qué es la jurisprudencia? En términos claros, para que les quede pues un poquito más entendible, ¿no? Así de lo que dice el legislador, el pensador. La jurisprudencia son las interpretaciones que hacen los órganos que están facultados para ellos. ¿Quiénes están facultados en este caso para emitir jurisprudencia? Nuestro máximo tribunal de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sabes? Y en auxilio de esta, los tribunales colegiados de circuito. Las jurisprudencias no son otra cosa más que la interpretación de la norma. Si ustedes agarran y leen un artículo, en muchas ocasiones el artículo es poco claro. El artículo no es tan claro o simplemente no lo interpretamos de manera correcta. Es decir, el derecho, acuérdense que es como una plastilina. El derecho es maneable, es manejable, cada quien lo entiende como quiera. Si yo les pongo a leer a ustedes un artículo, yo no estoy seguro que cada uno de ustedes lo va a interpretar de manera distinta. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación que hace el órgano máximo, donde dice, no, lo están interpretando mal tú y tú, lo correcto es esto.
¿sale? O en muchas ocasiones las normas, como son creadas por lo regular, bueno, no por lo regular, son creadas por los órganos legislativos, que como ya sabrán, no es un secreto a voces, pues ya saben nuestros legisladores, Carmen Salinas, Ana Guevara, son personas que realmente no tienen, con mucho respeto, la capacidad para poder emitir leyes. O sea, estamos hablando de que hay infinidad de personas ahí, no sé, Cahuachi, Sabrina, les digo Carmen Salinas, La Güereja, no sé cuántos más que se me ocurren ahorita a la mente. Cuauhtémoc Blanco. Sergio Mayer. Exactamente, Sergio Mayer, que es ahorita la cultura. Entonces, ellos son los que expiden nuestras normas, muchachos. Ellos son los que hacen el proceso legislativo. Entonces, ¿se imaginan cómo están las leyes? Entonces, es donde entra la jurisprudencia, que es donde vienen los expertos en derecho que sí están legitimados y facultados para ello, porque son puras personas, pues son abogados. Están en el ambiente, están en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros como órganos jurisdiccionales, pues somos quienes aplicamos las normas, somos quienes aplicamos las leyes, entonces las tenemos que interpretar, pues para poderlas aplicar. Entonces, es aquí donde entra la jurisprudencia, ¿sale? Ahora pasemos a la costumbre. La costumbre es un derecho no escrito, puesto que nada impide su fijación, que nace en una colectividad social sin la necesidad de la investigación de un poder estatal o local. La costumbre es una auténtica norma jurídica, no un mero uso social, puesto que regula las relaciones interpartes y atribuye derechos y deberes a los intervinientes, lo que permite acceder a un ordenamiento jurídico y que requiere para su consolidación una aplicación reiterada y constante en el tiempo, lo que justifica el conocimiento de la misma por parte de la colectividad donde surge y se aplica. Es lo que les comenté hace un momento. Todos sabemos lo que es la costumbre. ¿Qué hacemos de manera, pues por costumbre lo hacemos, ¿no? Nosotros que vivimos en una sociedad pues un poco más pues urbanizada, todo eso, no es tan usada la costumbre. Pero les repito, en las comunidades que están un poco más rurales, que están alejados de la sociedad, ellos se basan mucho en la costumbre. Por eso les ponía el ejemplo ahorita de la muchacha y el dote. ¿Sabes? Sí, más o menos. La doctrina. ¿Qué es la doctrina? Pues la doctrina es la opinión que se recoge de uno o varios autores en cualquier materia. En el caso nuestro, dentro de lo jurídico, pues se les considera con sabiduría en la ciencia del derecho y que, por tal motivo, están en aptitud de proporcionar enseñanza para la instrucción de quienes quieren conocer más o menos profundamente el derecho. La doctrina lo constituyen todos aquellos escritores que hacen interpretaciones a través de libros. Esa es la doctrina. Todos nosotros, cuando tenemos alguna duda, lo corremos a consultar algún libro que constituye una doctrina. ¿Sabes? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, muchachos. No, profesor. Sí. No, yo sí. ¿Quién? No, profesor. Yo, Rebeca. Dime, Rebeca. Gracias. Sobre la jurisprudencia, si bien es interpretada por el órgano supremo de justicia, ¿se puede interpretar para diferentes juicios? ¿O queda ya sentada como tal? O sea, dices, bueno, este artículo se interpreta de esta forma y se queda así. Queda ya sentada. Lo que sí tiene que buscar el órgano jurisdiccional es que sea aplicada al caso concreto. ¿Estuviste presente en la clase pasada? Sí. ¿Recuerdas que comentamos cuando me preguntaron que por qué, si en un delito de secuestro la persona fallecía, por qué no se podía, por qué no se tipificaba como homicidio? Ajá. Y que les comenté yo que no, porque eso era un agravante. Y les comenté a ustedes claramente que eso ya lo había terminado la corte. Déjenme rapidísimo un minuto. Busco ahorita aquí para que más o menos tengan ustedes conocimiento de cómo aplican cómo vienen las jurisprudencias. Ok. Nosotros vamos a tener que también utilizarlas, ¿verdad? Sí, de cualquier modo, sea como litigante, sea como
como órgano, como funcionarios, siempre las jurisprudencias les van a servir para muchas cosas. Aquí, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, pero lo que va a proyectar usted no. Bueno, ahorita estoy checando aquí lo que es la página de la Suprema Corte, donde vienen las jurisprudencias. Nosotros buscamos ahí por tema. No, es que no encuentro la tesis que les digo. Mira, ¿ahí están viendo ustedes la tesis? No, está la doctrina. Sí, con las diapositivas. Compartir esa página ahora. Bueno, se las voy a leer. Profesor, donde dice compartir pantalla, tiene que volver a darle y selecciona la nueva pantalla. Ah, ok. Perdón. ¿Ahí? Listo. Ahí está, profesor. Sí, ya se ve. Mira, esta tesis es una tesis emitida por un tribunal colegiado de circuito. Aquí dice, secuestro y homicidio calificado. El auto de formar prisión que acredite el cuerpo del delito de ambos ilícitos de forma... Bueno, ¿no se alcanzan a ver ustedes? Déjame ver aquí. Sí. Sí, lo vemos. Sí, Ya la van ahí leer, mira, ya estableció. ¿Sí? Sí, veo. Aquí dice, secuestro y homicidio calificado. El auto de formar prisión que acredite el cuerpo del delito de ambos ilícitos de forma autónoma viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 16 y 19 constitucional, pues el segundo, es decir, el homicidio, constituye un agravante del primero. ¿Sale? Entonces, ya aquí aquí en este caso el tribunal colegiado ya nos da a nosotros luz verde de cómo tenemos que resolver cuando nos toque un asunto de esa naturaleza, que fue lo que les expliqué la clase pasada. ¿Vale? ¿Por qué decía aquí el estado de Guerrero? Mándame. ¿Por qué decía estado de Guerrero? Porque acuérdense que les comenté que la jurisprudencia lo que hace es interpretaciones de las normas de todos los estados, sean estatales o penales, pero esas se pueden aplicar en cualquier parte de la República. Okay. Ya una vez que quede en este caso, esa contienda surgió entre órganos del estado de Guerrero. Sin embargo, aplica para toda la República. Muy bien. O sea, ellos te dan luz verde de qué hacer en ese tipo de asuntos. Si yo ahorita aquí en el estado de Puebla me llega un asunto donde viene el secuestro y un mismo supuesto donde viene el secuestro y resulta que la víctima fallece y la fiscalía me dice, ¿sabes qué? Solicito el auto de vinculación a proceso por el delito de secuestro y el homicidio. Yo con base en esta tesis le voy a decir no se puede, porque no constituye el agravante del otro. ¿Sale? No tiene nada que ver que sea el Estado. Muy bien, aplica para los supuestos similares. No podría haber una por cada legislación, porque aparte debemos recordar, muchachos, que las leyes son semejantes.
varía si acaso algo la pena o alguna palabra que otra, pero todas derivan de la Constitución y posteriormente del Código Penal Federal. Si se fijan ustedes y analizan el código de su entidad federativa, es muy similar al Código Penal Federal, porque de ahí dependen todos, o sea, de ahí derivan todos. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Entonces, así es como interpretamos nosotros la jurisprudencia. Profesor. Mario, mándeme. A ver, me podría aclarar, es decir, en esta tesis que se está poniendo, tendríamos nosotros que poner el agravante por secuestro y homicidio. Tendríamos que separarlo, esa es una. Y dos, nosotros podríamos tomar las jurisprudencias como antecedentes para cualquier caso que se llegase a presentar. En el caso de la pregunta número 1, tú, dependiendo del papel que estés jugando, si tú eres fiscal, investigador, tú vas a decir al juez, ¿sabe qué? Supongamos un asunto de secuestro, donde fallece la víctima. Tenemos en el estrado, tenemos al juzgador, tenemos a la parte acusadora, que es el Ministerio Público, que en este caso será usted, y de la otra tenemos, al lado de usted está la víctima, que en este caso no es la víctima directa, sino la víctima indirecta, porque la víctima directa recordemos que ya falleció. La víctima indirecta, que es, no sé, el papá o la esposa de la víctima directa. Y de la otra parte del Estado tenemos al acusado. El órgano investigador va a decir, vengo a solicitar la formulación de imputación por el hecho con apariencia de delito de secuestro agravado. Pero en ese momento viene la víctima y dice, señoría, no, yo no quiero yo solicito con el derecho que tengo, yo solicito que se le vincule por homicidio, porque mi esposo falleció. En ese caso, la fiscalía va a decir, no, señoría, no comparto el criterio de la víctima porque, de acuerdo a esta tesis, a esta jurisprudencia, el homicidio constituye un agravante del secuestro. Por eso es que solicito la vinculación únicamente por el delito de secuestro agravado. ¿Sí me explico? Sin embargo, si tu papel que vas a jugar es como defensor, ¿qué vas a hacer? Si la fiscalía dolosa o mañosamente viene y dice, solicito la vinculación a proceso por el delito de homicidio, pero también aparte solicito por el de secuestro. Entonces, solicito que la pena sea de 50 años por el homicidio, por el secuestro, más los 20 años del homicidio. Ahí tú como defensor, ¿qué vas a decir? No, señoría, momento. Aquí no es usted tiene que analizar que hay una jurisprudencia que establece que no pueden coexistir ambos delitos, que uno constituye el agravante del otro. Por tanto, solicito que en todo caso de que usted considere que se encuentran reunidos los requisitos del 19 constitucional para emitir un acto de vinculación a proceso, únicamente sea por el hecho con apariencia de delito de secuestro agravado, que ya la pena es menor. ¿Me explico? Es ahí. Y la otra pregunta es que sí, efectivamente la puedes agarrar para cada caso hipotético. Las tesis cuando se aplican por de manera porque aplican el supuesto, o sea que subsume el supuesto que estamos nosotros analizando, se aplican por identidad jurídica, que es cuando estamos hablando de un caso similar, por razón o por las razones que informan. Así es como se aplican las jurisprudencias o las tesis que tenemos nosotros a nuestro alcance. ¿Sí, más o menos, Mario? Daniel, mándeme. Profesor, en este caso, ¿qué número de audiencia se llevaría eso? Porque ahí se está haciendo una clasificación, ¿no? Del delito. En la primera es la vinculación. Sí. ¿Y sería una segunda para la clasificación del delito? No. Aquí, muchachos, es el proceso, bueno, lo van a ver en su clase de procesal. Pero el procedimiento ya en el órgano jurisdiccional inicia con una audiencia inicial. Esa audiencia inicial tiene 3 etapas. Una audiencia inicial es una audiencia tripartita, por así llamarlo. La primera audiencia, o la primera fase, constituye el control de la detención. ¿Qué vamos a analizar en ese control de la detención? Que la detención del imputado se haya hecho de manera legal, bajo una flagrancia delictiva, con las manos en la masa, como lo conocemos comúnmente. ¿Sabes? Es ahí donde llega el control de la detención. El juez de control tiene la obligación de, previo a entrar al estudio de la formulación de imputación, a analizar que la detención o el control de la detención haya sido respetando los derechos fundamentales del imputado. ¿Sabes?
Una vez que el juez de control califica de legal la detención, pasamos a la segunda fase, que es la de formulación de imputación y vinculación a proceso. En la formulación de imputación es donde el órgano investigador, así lo establece el Código Nacional claramente, viendo a los ojos al imputado de manera así presencial, le hace saber los hechos materia de la materia de la imputación. Es decir, le hace saber por qué lo llevó a audiencia, por qué está ahí. Le dice algo así como: señor Juan Pérez López, le hago de conocimiento que esa fiscalía sigue una investigación en su contra por los hechos por apariencia de delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo o de sin licencia. Lo anterior, toda vez que el día tal, a la fecha tal, sobre la calle tal, usted se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes, por lo tanto llegó la patrulla, le hizo una inspección porque estaba miccionando, no sé, una falta administrativa, y al hacer una inspección a su cuerpo, se le localizó fajada en la cintura un arma de fuego, no sé, calibre 22, si fuera sin licencia, sin que usted acreditara tener la licencia correspondiente. En un dado caso de una 9 milímetros Luger, que es de uso exclusivo, sin usted haber acreditado ser parte de las Fuerzas Armadas del país. Eso, en términos generales, eso constituye la formulación de imputación. Posteriormente, procede la Fiscalía a hacer el vaciado de los datos de prueba. ¿Qué son los datos de prueba? Todo lo que ella tiene en su carpeta de investigación que constituyen la información con lo que ella pretende sustentar su vinculación a proceso. Dígase un dictamen en materia de balística forense, donde se establece el tipo de arma y la clasificación jurídica para poder determinar si es como las que entran de uso exclusivo o las de sin licencia, que se pueden portar con la licencia correspondiente. Dígase el dictamen de fotografía, el parte informativo, que es lo que constituye la denuncia, el parte informativo policial o el informe policial homologado, que es lo mismo, ¿sabes? Y ya una vez expuesto, se le da el uso de la voz a la defensa, quien hace sus alegaciones, y con base en ello el juez resuelve lo conducente. El juez tiene que clasificar la conducta de manera correcta, conforme a lo que él le es expuesto en audiencia. Es decir, si viene el fiscal y me pide una vinculación a proceso por un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, pero yo del dictamen advierto que es un arma calibre 22, el juez, en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, él tiene que reclasificar la conducta y decir, ¿sabes qué? Si bien la Fiscalía formuló imputación por un hecho con apariencia de delito de arma de fuego de uso exclusivo, lo cierto es que el dictamen advierto que se trata de un arma de fuego calibre 22, la cual está permitida dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 9, fracción primera. Y es donde él reclasifica que es un delito, lo degrada, pues, es un delito pues menos grave. Y ya posteriormente termina en las medidas cautelares. Entonces, atendiendo a tu pregunta, Daniel, es en esa misma audiencia donde el juez clasifica el tipo penal. Mario. Gracias, profesor. De nuevo, entonces, digamos, en los casos que estamos viendo, dentro de los juicios que se llevan, lo que conviene es abrir por separado las carpetas de investigación o bien las vinculaciones. ¿Sería conveniente o es conveniente el hecho de que primero le impute un delito y después en otra carpeta le impute otro delito para que precisamente no cayeran en las penas mínimas? No. Es que acuérdate que la carpeta se inicia por un hecho concreto, donde a lo mejor abarca 3-4 delitos. No podrías abrir tú por cada delito, porque lo van a ver más adelante, no me quisiera adelantar demasiado, pero en materia penal existe lo que es un concurso de delitos, sea real o ideal. Entonces, tiene que ser un solo hecho, un solo momento, pero a lo mejor en ese momento se cometen diversos delitos. Es decir, si tú detienes a una persona que trae un arma, pero a la postre trae narcóticos, está cometiendo 2 delitos, pero en un mismo hecho, en un mismo momento. Entonces, no se pueden iniciar 2 carpetas. Si se iniciaran 2 carpetas, en el órgano jurisdiccional se tendrán que acumular a través de la figura de la acumulación, porque constituyen un mismo hecho delictivo. Ok, pero entonces sí se le vincularía por todos los delitos que ahí sí, porque son independientes. Ahí sí, porque son independientes. Aparte, acuérdate que los bienes jurídicos tutelados son distintos. En el caso del arma, ¿qué es el bien jurídico tutelado? La seguridad social. En el caso del narcótico es la salud social.
Ok, es decir, entonces cuando llegan se le vincula por portación de armas, por estupefacientes, por tráfico, entonces se van acumulando todos los delitos. Exactamente. Ya al momento de la pena es donde recurrimos al concurso de delitos, ya sea concurso real o concurso ideal. Ok, aclarada la duda. Gracias, profesor. Eduardo. Sí, profesor. Y por ejemplo, si perteneció al ejército y ya está dado de baja y lo encuentran con armas exclusivas del ejército, ¿se basa la ley del ejército? Muy buena pregunta. No, la ley del ejército, bueno, el código militar es solamente para personas que están en activo. Pero ojo, tiene que ser, creo que, si mal no recuerdo, tiene que ser la ofendida, la milicia, para que puedan ellos tener competencia. El código militar. ¿La ofendida? Sí. No entendí esa parte. Sí, para que puedan recurrir al código militar. Creo que no es suficiente que sea activo el sujeto, que el sujeto activo esté activo en la norma. De hecho, sí pueden tener la aportación de armas, profesor. Cuando son retirados pueden tener todavía la aportación de armas. Pero depende de por qué se retiró, ¿no? No, si son retirados ya no. No, porque de hecho hay un agravante, constituye un agravante para una persona que fue miembro de alguna fuerza castrense, o dígase policía municipal, estatal, Guardia Nacional, federal, constituye un agravante si ya no tiene ese derecho. O sea, la puedes formar mientras tú estés activo, la puedes portar, pero si la portas después de que ya no estás activo, ya constituye inclusive un agravante que duplica las penas. Es que ahí hay una diferenciación, profesor. Hay una diferencia entre el personal que está retirado en activo, o sea, los que ya se jubilan son retirados en activo, o sea, ya cumplieron su plazo, pero siguen siendo activos. No, ellos sí pueden tenerlos. Exacto, sí pueden tenerlos. De hecho, hay una ley que así lo establece. Y hay la gente que se va de baja del ejército, o sea, que ya no cumple, eso sí no pueden traer la aportación. Sí, efectivamente. Ahí es donde está la diferencia. Recordando, hay una tesis que así lo establece, justo como lo acabas de decir, así lo establece la propia jurisprudencia. Y eso ocasionaría el sobreseimiento de la causa. Disculpe, profesor, y respecto a lo que comentaba ahorita, por ejemplo, de dos delitos. Ajá. Si una persona, por ejemplo, ahí cuando tienen una aportación exclusiva del ejército, se supone que ahí ya es federal, ¿no? Sí. Entonces, y lo agarran como comentaba, no sé, con droga o algo, entonces ahí ya sería el fuero común, pero sería un mismo delito, ¿no? Entonces, es un mismo delito. Ahí hay dos acciones, hay dos cuestiones. El delito contra la salud también es federal, porque está previsto en la ley federal, la ley general de salud, perdón. Entonces también es un delito federal, pero hay una competencia concurrente para los delitos que son de narcomenudeo. Cuando pasa ese supuesto que tú dices, lo que hace el órgano del fuero común, si él lleva la vinculación, él en auxilio de la federal vincula por los dos delitos, pero una vez vinculado, únicamente por lo que hace el arma, declina de competencia al fuero federal. Entonces ya llevamos dos carpetas en fueros distintos. Ok. Pero con una misma detención en dos delitos distintos, ¿no? A ver, ¿me repites, perdón? Con la detención en dos delitos distintos, ¿no? Que es la aportación exclusiva y el de narcomenudeo. Sí, exacto. Es que aquí hay un dato importante. Si los policías, al momento de tener una persona con narcótico que constituya un delito de narcomenudeo, que es competencia del fuero común, pero trae un arma y que por el arma ya es competencia federal, deciden ellos llevar al detenido ante la Fiscalía General de la República, ante lo que era PGR, ahí sí ya podríamos nosotros conocer de los dos delitos, porque ahí nosotros, en el caso del órgano federal, él sí puede conocer de ambos delitos, tanto del fuero local como del fuero federal. ¿Por qué? Porque son hechos concomitantes, pero el fuero común no puede conocer de ambos delitos, él solamente puede conocer los del fuero común. Entonces, profesor, en ese caso que tú pones de ejemplo, el policía lo lleva a la PGR, lo llevan con nosotros y nosotros podemos conocer de los dos delitos, digas del fuero local o del fuero federal, pero el fuero local no, él sí tenía que declinar forzosamente la competencia, pero solo por el federal, no por los dos. Profesor,
Profesor, y también se castiga de distinta manera si es un servidor público a un civil, ¿no? Es que ya cuando el servidor público constituye un agravante, chavito. Ah, ok. Ya el ser servidor público ya constituye un agravante. Entonces obviamente la pena se aumenta a una mitad. Ok. ¿Sí? Julieta. Sí, profesor, buenas tardes. Hola. Respecto a lo que comentaba en las audiencias, que la Fiscalía aporta sus datos de prueba. Ajá. Tengo entendido que hay un procedimiento que es en donde el imputado acepta su culpa, que ya no que ya no es necesario hacer tanta defensa ni nada de eso. ¿Dónde escuchaste eso? A ver, cuéntame. En el trabajo. es el procedimiento abreviado. No me acordaba de la palabra, pero... Una de tus compañeras me preguntó sobre la suspensión condicional del proceso. Ah, sí, fui yo también. El procedimiento abreviado, a diferencia de la suspensión condicional del proceso, que es una salida alterna, el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada. ¿Qué es la forma de terminación anticipada? Es un procedimiento, pues por así decirlo, especial, que estableció el legislador en el nuevo sistema penal acusatorio para no tener allí asuntos parados miles y miles de años. Es aquellos asuntos, lo que conocemos anteriormente como los procedimientos sumarios, que van en el procedimiento abreviado es donde el imputado reconoce su plena responsabilidad en la comisión del delito. Entonces ahí ya no hay necesidad, ya el órgano jurisdiccional ya no tiene necesidad de entrar al estudio ni de los elementos del tipo penal ni de la probabilidad de responsabilidad, puesto que ya le está aceptando que lo cometió. ¿Qué es el beneficio que tiene con ese procedimiento abreviado? Que se reduce la pena un tercio de la pena mínima. Pero eso tiene poco, ¿no, profesor? Creo que fue como... Esa es el nuevo sistema penal acusatorio. En el sistema tradicional no existe. Es del nuevo sistema penal acusatorio. En el sistema tradicional se declaraban confesos. Mándame. En el sistema tradicional se declaraban confesos y es lo que ahora viene siendo el sistema abreviado. Exactamente, pero es que en el tradicional cuando te declaras confeso tú no tenías nada, lo único que hacías era como un procedimiento sumario más rápido, pero la pena que te ponían era la que establecía la norma, y ahora no. Ahora lo que el legislador hizo fue que decirte casi, si tú reconoces que fuiste, te reduzco la pena hasta un tercio de la pena mínima. ¿Me explico? Sí, que está aceptando su responsabilidad. De acuerdo a la experiencia que yo he tenido, lo que yo he leído sobre el tema, eso surgió en aquellos asuntos donde la fiscalía no tiene como que está el asunto medio guango, vamos, como que no tiene tanta certeza de poder llegar a una sentencia condenatoria. Lo que hace es que recurre al imputado y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, si reconoces que fuiste tú, te ofrezco una reducción de hasta un tercio de la pena mínima. Ojo, es decir, si mi delito, por ejemplo, una aportación de arma de fuego de uso exclusivo, tiene una pena de 3 años, que es la pena que tiene, si yo no voy al abreviado, mi pena se hace de 2 años. Entonces, ya ¿es el abreviado? En el abreviado, por haber aceptado mi culpa, ya el Estado me está regalando un año de prisión, un año que no voy a estar en prisión. ¿Se me explicó? Es como el beneficio que tiene el procedimiento abreviado. ¿Sí, más o menos, Julieta? Sí. Pero ese es el procedimiento abreviado. Sí, es que no me acordaba el nombre. Procedimiento abreviado se llama. Es una forma de terminación anticipada. Como su nombre le indica, determinar el procedimiento previo. No termina en sentencia de juicio, sino sí termina en una sentencia condenatoria y una sentencia que constituye un antecedente penal. Ojo, es plenamente responsable y todo. Solamente el único beneficio que tiene es que pues obtienes una reducción en la pena. En ambas, tanto en la punitiva de prisión como en la pecuniaria, de la monetaria. Vázquez Mora. Gracias. Dime. Una duda, profesor, permítame. Una duda, profesor. Es que no entiendo el significado de lo que se refiere con fiscal o la fiscalía. ¿Me podría explicar eso nada más? Aquí les voy a comentar, mira, aquí tengo un librito rapidísimo. En el proceso, dice, ¿quiénes intervienen en el proceso penal? En el proceso penal tenemos que intervienen 3 personas necesarias, 3 personas que son sujetos del procedimiento penal. Tenemos como necesarios el juez, que es el que va a resolver, el Ministerio Público, que es el fiscal, que
que es el órgano investigador, donde tú prestas tus denuncias de querella. Ese es el fiscal, el órgano investigador. El Tribunal Constitucional es el ente del Estado que tiene la obligación de investigar los delitos que son puestos a su consideración. A eso me refiero con fiscal o fiscalía. ¿Sabes? El inculpado y el defensor. Ellos 3 o 4 son los necesarios, los sujetos necesarios del proceso. Como eventuales tenemos al ofendido o la víctima, a los testigos y a los peritos. En tanto que auxiliares tenemos al personal policíaco, a los secretarios, actuarios y oficiales del tribunal. Es decir, los que auxiliamos en el desahogo del procedimiento. ¿Sí, más o menos? Pero cuando hablo de fiscalía me refiero a lo que conocemos el Ministerio Público, que es el órgano investigador. ¿Sí? Gracias, profesor. Sí. Daniel. Sí, perdón, profesor. Dime. Es que me quedé en esto pensando. Entonces, ¿son 3 o son 4 partes ahí, profesor? ¿El acusado y el defensor son la misma parte? Es la misma parte. Es una misma parte, digamos que uno no puede estar sin el otro. O sea, el imputado jamás puede estar sin defensor. Okay. Se están sentados cada quien en una silla, pues sí, el juez en un lugar, el Ministerio Público en otro y la defensor con el culpado en otra mesa. Sí, se hace cuenta que la sala de audiencias, voy a ver si antes de que termine el curso les puedo conseguir una proyección de la audiencia de las que lleva mi juez, para que más o menos se den una idea cómo está. Es un presidio donde está el juzgador y en la parte de abajo están 2 escritorios, uno en la izquierda y uno en la derecha. En uno está la parte acusadora, que es el Ministerio Público, el fiscal, junto con la víctima, si lo hubiera, y en el otro lado de la sala está el acusado con su defensor. ¿Sí? Y otra cosa, profesor, hace ratito estaban hablando de los militares. Ahí, por ejemplo, ¿quién decide si lo juzga un juzgado militar o lo juzga un juzgado civil? La ley militar es la que establece las reglas para la competencia. Es que los militares tienen su propio tribunal militar. Y su propio sistema de leyes, ¿no? Y su propia codificación. Es ahí donde vienen las reglas de la competencia. Pero también obviamente pues, no puede estar arriba de la Constitución, ¿no? No, jamás. No, la Constitución es la ley suprema. Ahí hay una separación, ¿no, profesor? Por decir, en el caso donde se ve involucrado un elemento militar en un homicidio, lo juzga el federal. Ajá. Y si es un delito de guerra, lo juzga el tribunal militar. El tribunal militar. Sí, exacto. Justicia militar, ¿no? El tribunal de justicia militar. Rodrigo. Sí, buenas tardes, profe. Decía acerca de las audiencias. Si quiere, yo con gusto le puedo conseguir unas. Perfecto, mira. Tú estás... es que yo trabajo en lo que sería en frente del penal de Barrientos, entonces me llegan muchísimos, se puede decir que quemados de audiencias, y entonces perfecto. Con gusto puedo, le puedo entregar unas, puedo de darle ejemplos a algunas, requiero. Sí, está súper bien. No les queda mal conocerlas. E incluso pueden ir ustedes a las audiencias a sus respectivos estados, Las audiencias son públicas. Ahorita por hay audiencias públicas y privadas, me parece. Están reservadas. Pero ahorita por la pandemia, pero en sí son públicas. Van ustedes al centro de justicia y dicen, ¿sabes qué? Quiero precisar una audiencia y los dejan pasar, sin problema. Vázquez Mora. Mande. ¿Tienes su mano levantada, chiquita? ¿Perdón? ¿Tienes su mano levantada? Era para eso. Se me olvidó bajarla. Ok. ¿Ya nadie más? Una pregunta, profesor. Mande. Y como civil también te podrían juzgar los militares. ¿Como civiles? Ajá. Dependiendo. Dependiendo. Es que es por ejemplo, acuérdate que la competencia de las personas que desempeñamos cargos públicos se deriva precisamente del momento de la comisión del hecho. Yo, por ejemplo, yo soy un servidor público federal.
Si yo ahorita agarro y estoy en mi casa aquí con ustedes en un papel de maestro o intentando ser maestro y cometo un delito, pues me van a juzgar como civil. Okay. Meramente soy civil. Sin embargo, si yo lo cometo un delito estando en mi centro de justicia, donde estoy investiduro de ese cargo público, ahí el delito sería federal. Porque así lo establece la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 51, dice, cometido por servidores públicos en funciones o en ejercicio de estas. Otra pregunta. Perdón, en este caso no sería necesario el fuero, profesor, es decir, supuestamente cuando están bueno, no me queda claro, cuando están en funciones, ellos gozan de un fuero, que en este caso sería el fuero militar. En caso de que ellos estuvieran civil, en automático el fuero se les quita. Es que es exactamente, vamos a partir de que el fuero, ellos como tal no tienen un fuero. El fuero es para las autoridades, pues el presidente, los presidentes municipales, los gobernadores. Los militares como tal un fuero no lo tienen. Aquí no sé si nos estamos confundiendo del derecho que ellos tienen para usar un arma. Es distinto. ¿Sí me explico? Esto lo comentaba más bien, sería bajo la ley militar. O sea, ellos se rigen bajo su... Sí, una ley especial. Sí. Y entonces, se han dado los casos de que para juzgarlos los mandan a corte marcial y les quitan los derechos que tienen como militares para ser juzgados por la vía civil. Es que, mira, es que ahí depende. Yo tuve un asunto recientemente de un militar en activo que ejecutó a un huachicolero y nosotros aquí se le dictó sentencia con nosotros. Por eso les comenté hace rato que creo, si mal no recuerdo, hay un apartado, no tengo en mente para no mentirles, pero les prometo que en la próxima clase se los consigo, donde establece las reglas de la competencia. Y si mal no recuerdo, tiene que ser, creo que la sedena sea como parte ofendida. Algo así, la verdad no lo tengo ahorita fresco, no me gustaría mentirles algo que no tengo fresco. La siguiente clase se los consigo para ver cómo establece la competencia del Código Militar. Porque militar estaba en un enfrentamiento incluso. Estaba en un enfrentamiento y estaba en una balacera y teniendo ya sometido a una persona en el pit. De hecho, creo que lo ven en Facebook. Busquen en Facebook. Ahí van a ver ustedes cómo ejecuta al huachicolero, lo ejecuta cuando ya lo tenemos en el piso. Profesor, ¿me permite? Sí, en efecto, a partir del 2014, por unanimidad, dice que el Senado de la República modificó el Código de Justicia Militar a fin de permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra sus ciudadanos por ser juzgados en tribunales civiles, ya pueden ser juzgados cuando cometen un homicidio, cuando matan a una persona civil sin justificar que la legítima defensa en relación a las actividades que están realizando. Exactamente. Sí, me acordaba algo así, porque de hecho, digo, el asunto lo tuve en el 2016, y pues solamente ya es bastante viejo, pero lo tengo muy fresco porque fue un asunto muy sonado. Salió en Facebook y todo el rollo. Pero sí, ya hizo compañero nos hizo favor de darnos la respuesta. ¿Sabes? Algo más, muchachos. Se nos fue la clase. Es que es muy interesante con sus explicaciones, profesor. Que nos encanta la clase, profe. Muchachos, miren, la verdad es que, discúlpenme, hablé con su compañera, con esa niña muy amable, Fernández. No, híjole, yo sé que la teoría es un poquito aburrida, pero sí es importante conocerla. Es importante conocerla porque después vamos creciendo, dices tú, ya caray, ¿esto dónde salió? Vamos a ver temas, trato de no aburrirlos, de enseñarles un poquito, compartirles un poco de mi experiencia, que al final de cuentas es lo que más les va a servir. Yo también fui estudiante y me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado pues lo que yo aprendí a marchas forzadas, porque luego la doctrina pues sí es aburrida, pero entonces trato de que la hagamos un poquito amena, compartiéndoles de la poca experiencia que tengo, pero espero que algo les sirva. De verdad lo hago con mucho gusto, nunca duden en preguntarme cualquier cosa. Si alguna otra persona les comenta por fuera, pues aquí lo practicamos. Yo no tengo la verdad absoluta, eso sepan. Nadie la tenemos, les acabo de comentar. Lo bonito del derecho es eso, a diferencia de las materias
cuadradas como la matemática, pues sabemos que en todos lados 2 más 2 son 4, aquí, allá y en todos lados. El derecho no, el derecho es lo importante y lo bonito. Nosotros en el Centro de Justicia son 6 juzgadores. Cada juzgador tiene su criterio y es muy válido. ¿Por qué? Porque cada juez al momento de resolver un determinado asunto pues emite una resolución con sus argumentos fundados y motivados. Y dices tú, ay caray, pues sí tienes razón. Y después escuchas a otro y dices, ah cabrón, también ay caray, también me convenció. ¿Me explico? Entonces, ese es lo bonito del derecho, que es muy opinable, es pues interpretación. Le digo, ya hasta que no llega la jurisprudencia que le comentamos hace rato, donde ella nos pone qué es lo correcto en la interpretación. De verdad trato de no aturdirlos con tanta teoría, pero sí tenemos que abarcarla. Por eso las voy así poco a poquito. Y pues la verdad espero que estén contentos. Y poder ser... Excelente, gracias. Gracias, profe. La verdad es que sí nos gusta mucho su clase. Excelente, de 10. Qué bueno, muchachos, me da mucho gusto. Oye, aquí ya no puedo ver el chat. Gracias, profesor. Profesor, muchas gracias. Excelente fin de semana. Compañeros, excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchachos, cuídense mucho. Gracias, profesor. Les encargo la tarea, por favor. Ya tienen mi correo. Cualquier cosa tienen el correo ahí. Escríbanme. Ok. Gracias, profesor. Dale, muchachos. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias a todos. ¿Qué tarea dijo? Es que me quedé sin internet otra vez. ¿Qué tarea dijo? No hizo tarea. Y deje tarea, muchachos, no mientan. El proceso legislativo, compañero. Gracias. De nada. Ánimo. No, maestro, lo vamos a hacer a mano y le vamos a mandar la foto al Ahorita te correo. pasamos lo de la tarea por WhatsApp, compañero. Lo van a hacer a mano y me lo van a mandar, ya sea en PDF o en foto, como quieran, al correo. Ok, El chiste es que no sea computadora. Quiero que lo escriban ustedes para que se les grabe ahí poquito. Solamente, Gracias, profe. ¿solamente sería del proceso legislativo? Mándame. ¿Que solamente sería del proceso legislativo? Sí, y les comenté que me pongan ahí una reseña de ustedes. Háblenme de ustedes un poquito. No tengo gusto conocerlos, pero quiero conocerlos, que me expliquen por qué, pues no sé, qué intención tienen, qué finalidad tienen con estudiar Derecho, por qué les gustó, de dónde son, a qué se dedican. Yo cuando llegué les comenté mi currícula. Muy cortita, pero se las comenté. Okay, sí. Lo compartieron conmigo también. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Ahorita les hago llegar las diapositivas. Gracias, profe. En la clase pasada también sacó diapositivas. Sí, de hecho van inmersas. O sea, lo que voy haciendo es que las voy desarrollando conforme a clase y se las voy a ir pasando a través de su compañera. Ok, pero la de la clase pasada todavía no las ha enviado. Sí, Mari ya las publicó la vez pasada. Ok, para solicitarlas. Gracias, profesor. El mismo día. Gracias. Es el mismo día, compañero. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchachos. Bye. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias. Ya nada más estoy leyendo sus comentarios en el chat. Excelente fin de semana, muchachos. Gracias, maestro, igualmente. Hasta luego. Gracias, Bye. profe. Que descansen. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.